Hola, bienvenidos a Evangelical End Time Machine. Mi nombre es Lucía y soy uno de los trabajadores de los últimos días y compartiré con ustedes este mensaje personal con el título Firmes ante la impiedad de nuestra generación. Shalom, bienvenidos. Amados hermanos y hermanas en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que esperamos muy atentamente la venida de nuestro Salvador. Quiero compartir brevemente con ustedes los entendidos, ya que los tiempos finales están llegando a su culminación y debemos perseverar y vigilar. La palabra de Dios nos dice claramente que la venida del Hijo del Hombre será parecido a los días de Noé. En el tiempo de Noé, el carácter del pecado se manifestó de dos maneras principales, entre otras, la violencia y la lujuria sexual. La depravación humana no ha cambiado, todavía es mediante la violencia y la lujuria que la maldad encuentra su expresión desenfrenada. Hoy, la inmoralidad, la impiedad, la pornografía y la violencia dominan la sociedad moderna. Y como leemos en la epístola de Judas, versos 18 y 19, y dice: los que os decían en el postrero tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. El Señor expone la verdad sobre la condición, corrupción y depravación de la naturaleza humana y caída, la tendencia hacia el mal en una persona desde que nace y se expresa de los primeros años de vida o juventud. La actitud de misericordia y clemencia de Dios ante ese proceder de rebeldía se convirtió en una actitud de juicio. Y como vemos, Dios sí modifica sus sentimientos, actitudes, acciones y determinaciones de acuerdo con las cambiantes respuestas a su voluntad. Noé tenía comunión con Dios. Se mantuvo separado de la inmoralidad. No solo era un hombre justo y temeroso de Dios, sino también un predicador de fe y justicia. En eso es un ejemplo de lo que deben ser los predicadores del Santo Evangelio de Dios. Hoy, Dios llama a los cristianos creyentes como llamó a Noé en los tiempos antiguos, para que les advierta a los incrédulos y no salvos en estos tiempos finales acerca de ese día terrible, y los llama a que se arrepientan de sus pecados, se vuelvan a Dios y sean salvos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, y se salven del terrible juicio a los impíos por la misericordia y la gracia de Dios. Y como leemos en el libro de Juan capítulo 3 versos 16 y 19, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y también leemos en 1 Juan capítulo 3 versos 23 y 24, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Dios, nuestro Dios, reina con toda gloria y poder, y eso debería de ser suficiente para nosotros temer y saber que Él ejerce toda autoridad divina y celestial además, y que sus juicios son justos y perfectos, y excelentes sus caminos.
Recordemos que Dios es amor y su naturaleza santa le demanda justicia además, pero también es fuego consumidor. Y como leemos en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Amén. Y también leemos en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Mantengámonos firmes en fe y comunión y haciendo la voluntad de Dios Todopoderoso y siguiendo sus mandamientos. Esforcémonos y seamos valientes para la gloria y honra de su nombre. Amén. Y también leemos en la epístola de Judas, verso 24 y 25, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aleluya, gloria a Dios por su bendita palabra. Dios les bendiga.